Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Qué alegría tenerlos aquí una vez más para sumergirnos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy, tengo un tema que estoy segura les va a volar la cabeza, algo que ha estado circulando en los titulares y generando muchísimo revuelo. Vamos a hablar de una noticia que ha puesto a todos en vilo. Kerem Bürsin aterroriza a Hande Erçel. Ella confiesa sus miedos secretos. Sí, así como lo escuchan. Es un título impactante, lo sé, y vamos a desgranar cada parte de esta historia para entender qué está pasando realmente. Antes de sumergirnos en el drama y los secretos, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque como saben, aquí siempre traemos la información más jugosa y exclusiva del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias de infinitas por su apoyo constante. Su energía es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, prepárense porque vamos a adentrarnos en este misterio que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía. La noticia sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido un torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Cuando escuchamos que Kerem aterroriza a Hande, la imaginación vuela de inmediato, ¿verdad? ¿A qué se refiere exactamente? ¿Estamos hablando de algo físico, emocional, o quizás una broma que salió mal? Y luego la parte de ella confiesa sus miedos secretos. Esto suena a algo muy personal y profundo. ¿Qué temores podría tener Hande Erçel, una mujer tan exitosa, segura y admirada por millones? Vamos a empezar por desglosar la primera parte. Kerem Bürsin aterroriza a Hande Erçel. Para entender esto, tenemos que retroceder un poco. La relación entre Kerem y Hande desde que protagonizaron juntos Senkalkam se convirtió en un fenómeno global. Su química en pantalla era innegable, y esa química traspasó la ficción para convertirse en una relación real. Los fans los adoraban como pareja y cada gesto, cada aparición pública, era analizado al detalle. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas pueden ser más complejas de lo que parecen. El término aterroriza es sin duda fuerte y puede tener muchas interpretaciones. En el contexto de una noticia sensacionalista, a menudo se utiliza para generar impacto y atraer la atención. Podríamos estar hablando de una situación de estrés, de una presión mediática abrumadora, o quizás de un conflicto personal que se ha magnificado. A veces las palabras se sacan de contexto, o una situación malinterpretada puede dar lugar a titulares alarmantes. Una de las interpretaciones más comunes y, quizás, menos dramáticas de este titular podría estar relacionada con las presiones de la fama. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas de primer orden, y estar bajo el escrutinio constante de los medios y del público puede ser agotador. Las especulaciones sobre su relación, sus carreras, su vida personal, todo contribuye a un ambiente de alta presión. Si hubo algún desacuerdo o malentendido entre ellos, la intensidad con la que se manejan estas situaciones en el ojo público podría hacer que parezca que uno está aterrorizando al otro simplemente por la forma en que se percibe o se reporta. También es importante considerar la posibilidad de que el titular sea una exageración. A menudo los medios buscan crear controversia para aumentar su audiencia. Es posible que haya habido una discusión, una diferencia de opinión, o incluso una broma interna que se ha interpretado de manera errónea. Cuando se trata de celebridades, incluso el comportamiento más inocente puede ser magnificado y distorsionado. Pensemos en el estrés que implica mantener una relación pública bajo una lupa constante. La necesidad de proyectar una imagen de perfección, la falta de privacidad y las constantes demandas de atención pueden desgastar a cualquiera. Otra faceta a explorar es la naturaleza de su relación. Si bien muchos esperaban una relación idílica, como la que proyectaban en la serie, la realidad suele ser mucho más mundana. Las relaciones, incluso las más apasionadas, pasan por altibajos. Si Kerem y Hande estaban atravesando un momento difícil, las presiones externas podrían haber exacerbado la situación. En este sentido, el terror podría ser una metáfora del impacto emocional que una situación conflictiva o estresante puede tener sobre uno de ellos, especialmente cuando esa situación se desarrolla en el ojo público. Ahora pasemos a la segunda parte del titular. Ella confiesa sus miedos secretos.
Esta parte es fascinante porque nos permite asomarnos a la vulnerabilidad de una persona que en la superficie parece tenerlo todo. ¿Qué miedos podría tener Anne Ercel? Siendo una actriz tan talentosa y una figura tan influyente, podríamos pensar que su vida está llena de confianza y seguridad. Sin embargo, los miedos son universales y a menudo, los que proyectan más fortaleza son los que luchan con batallas internas más intensas. Cuando hablamos de miedos secretos, nos referimos a temores que no son obvios, que no se comparten fácilmente. Podrían ser miedos relacionados con su carrera, el miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, a ser olvidada una vez que pase la fiebre mediática. La industria del entretenimiento es muy volátil, y la carrera de un actor puede ser efímera. Tal vez Anne, a pesar de su éxito actual, teme el día en que las oportunidades dejen de llegar. También podrían ser miedos personales, arraigados en experiencias pasadas o en su propia psique. El miedo a la soledad, el miedo a no ser amada, el miedo a decepcionar a sus seres queridos. O quizás, y esto es pura especulación, miedos que se han intensificado debido a su relación con Kerem o a las presiones que ha enfrentado últimamente. Si el titular sugiere que Kerem la aterroriza, entonces sus miedos secretos podrían estar directamente vinculados a esa situación. Imaginemos escenarios posibles. Podría ser que Kerem tenga un temperamento fuerte y que en momentos de conflicto su intensidad cause temor en Anne. O tal vez, y esto es solo una hipótesis, Kerem es una persona muy impulsiva, y sus acciones o decisiones a veces ponen a Anne en situaciones incómodas o estresantes que la hacen sentir insegura. El terror en este contexto no tendría que ser una amenaza física, sino más bien una profunda ansiedad o aprensión. Consideremos también la posibilidad de que los miedos secretos de Anne estén relacionados con la exposición pública de su relación. Tal vez ella es una persona más reservada por naturaleza, y la intensa atención sobre su vida privada le genera ansiedad. El miedo a que sus secretos personales salgan a la luz, a ser juzgada por sus errores, o a que su relación sea objeto de constantes críticas y especulaciones. Si revisamos las redes sociales y los comentarios de los fans, notaremos que muchos se han preguntado si la relación de Kerem y Anne es tan sólida como parece. Ha habido rumores de rupturas, de tensiones, de celos. Si estos rumores tienen alguna base, entonces los miedos de Anne podrían estar relacionados con la inestabilidad de la relación o con la forma en que Kerem maneja las situaciones de conflicto. Es crucial recordar que en el mundo del espectáculo, gran parte de lo que se publica es especulación. Los titulares alarmantes a menudo se basan en fragmentos de información, en rumores, o en interpretaciones subjetivas. Sin embargo, el hecho de que se haya generado tanto revuelo sugiere que hay algo de verdad, o al menos una percepción de verdad, detrás de estas afirmaciones. ¿Qué implicaría que Anne Ercel confiese sus miedos secretos? Significará que a pesar de su fachada de estrella, ella es humana, vulnerable y enfrenta sus propias luchas internas. La confesión de sus miedos la haría aún más relatable para sus seguidores. Las personas a menudo se sienten atraídas por las figuras públicas que muestran autenticidad y vulnerabilidad. Si ella se atreve a compartir sus temores, incluso si son secretos, les daría a sus fans una visión más profunda de su personalidad y de sus luchas. Podríamos estar hablando de un miedo a la crítica, un miedo a no ser suficiente, un miedo a la soledad. Quizás, y esta es una idea que surge al pensar en la presión de las redes sociales, tiene miedo de los comentarios negativos y de la toxicidad que a veces se encuentra en línea. Una figura pública como ella está expuesta a una cantidad masiva de opiniones, y es normal que eso genere inseguridad. Y si el terror de Kerem está ligado a estos miedos, entonces la dinámica se vuelve aún más interesante. Podría ser que Kerem, de alguna manera, esté exacerbando esos miedos, quizás por su propia personalidad o por la forma en que maneja las situaciones. O por el contrario, podría ser que Anne tenga ciertos miedos que, sin quererlo, se manifiestan en su comportamiento y que Kerem, a su manera, intenta controlar o abordar lo que ella percibe como un terror. Es importante mantener una perspectiva equilibrada. No deberíamos caer en el sensacionalismo ni juzgar sin tener toda la información. Sin embargo, es innegable que el titular ha capturado la atención de miles de personas, y esa atención se basa en la intriga y en la curiosidad natural que sentimos por las vidas privadas de las celebridades. Lo que sí podemos afirmar, basándonos en la información que ha trascendido, es que la relación entre Kerem Bürsin y Anne Ercel, al igual que muchas relaciones públicas, no está exenta de desafíos.
La fama, la presión mediática, las expectativas de los fans, todo ello puede crear un ambiente complejo. Y en medio de todo esto, las personas, incluso las estrellas de cine, tienen miedos, inseguridades y luchas internas. El titular Kerem Bürsin aterroriza a Hande Erçel. Ella confiesa sus miedos secretos, es un llamado a la reflexión sobre la complejidad de las relaciones, la fragilidad de la fama y la universalidad de los miedos humanos. Nos recuerda que detrás de las sonrisas perfectas y las vidas glamorosas, hay personas reales con sus propias batallas emocionales. Quizás la verdadera noticia aquí no sea un evento dramático específico, sino la vulnerabilidad que ambos como individuos han tenido que enfrentar en el ojo público. Y la confesión de Hande, si es que ocurrió, probablemente sea un acto de valentía que la humaniza aún más. Nos enseña que sin importar cuán exitosos seamos, todos tenemos miedos, y que abordarlos es un signo de fortaleza. Para concluir, hemos desgranado las posibles interpretaciones de este titular que ha causado tanto revuelo. Hemos reflexionado sobre la intensidad del término aterroriza y cómo podría aplicarse a situaciones de estrés, presión mediática o conflictos personales. También hemos explorado los posibles miedos secretos de Hande Erçel, desde los relacionados con su carrera hasta los más íntimos y personales, y cómo estos podrían estar vinculados a la dinámica de su relación. Lo que queda claro es que tras la fachada de las celebridades, existen seres humanos con sus propias vulnerabilidades y luchas. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que hayan encontrado esta conversación intrigante e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que el titular es una exageración? ¿Cuáles creen que son los miedos secretos de Hande Erçel? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre estoy atenta a sus valiosas perspectivas. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden darle a ese pulgar arriba, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de contenido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos seguidores. Hasta pronto.